Con su venia, diputada presidenta, compañeros y compañeras, el 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo 8º del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Elevar a rango constitucional el derecho a la identidad, el Estado mexicano refrendó su compromiso histórico con las niñas y niños de nuestro país. Por ello, el dictamen que está a discusión es de gran relevancia, pues exhortar a la Secretaría de Gobernación para que fortalezca las campañas de difusión sobre la gratuidad de la expedición de la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento es de la mayor importancia. El derecho a la identidad es el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades. Sin duda, indispensable para que las niñas y niños puedan hacer efectivo el ejercicio de sus derechos fundamentales como recibir alimentos, servicios de salud, educación, de calidad y de sano esparcimiento. Lo decía muy bien quien manteció en el uso de la palabra la diputada Ruth Tiscareño, que decía el presidente Enrique Peña Nieto, el derecho a la identidad es el primero de los derechos. Y con toda razón, porque si un niño o una niña no tiene acta de nacimiento, está en la nada jurídica, no existe jurídicamente. Luego entonces, si no tiene un acta de nacimiento y está en la nada jurídica, ¿cómo va a inscribirse en la escuela? ¿Cómo va a hacer ejercicio pleno de sus derechos de salud, de educación, de recreación, de cultura? ¿Cómo va a ejercer el derecho a una familia que la tiene y a reclamar esas obligaciones y responsabilidades del vínculo paterno-filial? Por eso es muy importante que esta difusión y este punto de acuerdo, porque además cerca de 1 millón de niñas y niños en este país no tienen acta de nacimiento. Imagínense la gran importancia del tema de lo que estamos hablando. En sentido contrario, la ausencia de registro de nacimiento coloca a las niñas y niños de México en una marcada situación de vulnerabilidad, aspecto que se agrava todavía más cuando forman parte de sectores poblacionales de escasos recursos. De acuerdo con la UNICEF, en 2015 en nuestro país más de 1.300.000 personas no tenían registro de nacimiento, de las cuales el 60% son niñas y niños. Sobre esta última consideración, llama la atención que dicho fenómeno se concentra principalmente en niñas y niños de edades tempranas, en zonas rurales, de alta marginación y de situación en pobreza, así como de una mayor presencia en las zonas indígenas. Lo anterior deja ver que el cobro de registro de nacimiento y expedición de la primera acta de nacimiento refuerzan la discriminación. Por ello, celebramos que a finales de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los cobros al registro de nacimiento asociado a la edad de las personas, las multas para realizar registros extemporáneos, cobros por registro en hospitales y centros penitenciarios, así como los cargos por la inscripción de nacimiento de mexicanas y mexicanos ocurridos en el extranjero. En consecuencia, coincidimos con la dictaminadora cuando indica que el objetivo del presente asunto es desplegar esta campaña de difusión para que en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad se conozca y se ejerza el derecho de toda persona a acceder gratuitamente a los servicios de registro de nacimiento y de la expedición gratuita de la primera copia certificada de registro. El asunto que nos convoca emana del entramado legal y constitucional de nuestro país, donde dispone de que el Estado mexicano se compromete a expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. También encuentra su fortaleza en instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño. Preservar la identidad, incluido la nacionalidad del nombre y las relaciones familiares, es fundamental. Yo termino haciendo una reflexión sobre lo trascendente que es cómo
legisladores hemos hecho en los últimos tiempos, acompañando grandes reformas. 2011, junio de 2011, la reforma constitucional de derechos humanos que cambió el paradigma en este país. 12 de octubre de 2011, el interés superior de la niñez elevado a rango constitucional, y que a partir de ese momento, las niñas y los niños entraron en un nuevo paradigma de protección y de atención en este país. Todas las decisiones administrativas, jurisdiccionales y de política pública tienen que ejercerse al amparo del interés superior de la niñez. Primero, los derechos de los niños y su garantía. Y esto nos ha cambiado en el país. La reforma constitucional del derecho a la identidad ha sido de gran trascendencia para la niñez en nuestro país, pero para todas las personas. Porque un niño que no tiene ni siquiera existencia jurídica, un niño que no tiene derecho a la identidad y que está en la nada jurídica, en el limbo jurídico, jamás va a acceder a los derechos porque no existe. La reforma de la Ley General de los Derechos Niñas y Niños Adolescentes, la reforma que envió el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, como ley preferente, cambió a este país respecto a su visión de las niñas y los niños. Pero ahí no acaba. Tenemos que seguir armonizando el marco jurídico y tenemos que seguir avanzando. Pero si un niño ni siquiera existe, ¿cómo le vamos a garantizar sus derechos? Por eso, en el grupo parlamentario votaremos a favor y les pedimos su voto en este sentido. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Yolanda de la Torre.